Welcome to my channel. Today I will be teaching you how to make these beautiful fabric flowers with feathers, peacock feathers. Bienvenida a mi canal. El día de hoy te estaré enseñando cómo hacer esta hermosa flor de tela con plumas de pavo real. And here is the final result. I got very excited and I made a bunch of flowers and I put it on a dress. Bueno, ese es el resultado final y así es como terminó el resultado. Hice demasiadas flores porque me emocioné bastante. So as you can see, these feathers are something that I wanted to add, but you don't have to add them if you don't have feathers or if you don't like feathers. So first of all, the procedure is very simple. You need to make a petal that looks like a leaf, and as you can see, you just cut it in the middle. The fabric is called mini mat. Bueno, aquí llevas el procedimiento. Ves que aquí te dejé las letritas son es de tela tergal, y como pudiste ver, la forma de este pétalo es como si fuera una hoja y se corta a la mitad, como puedes ver. These circles are to be used for the back of the flower when we are putting either a pen or a brooch or something. And then the next step is very easy. You just have to sew every petal the way you see it, like this. Try to follow exactly the same procedure, because if you will put something on top and something in the bottom and on top and the bottom and there's no sequence, the flower will look a little bit strange. The petals will look like there was something wrong. So you have to see carefully the way I'm placing the petals so that everything can look even and beautiful. Bueno, algo que te recomiendo es que te fijes muy bien en cómo estoy colocando los pétalos, ya que si colocas los pétalos de una forma no secuencial del mismo lado, cuando hagas tu flor se va a ver un poco raro. Así me pasó a mí en algunas ocasiones, porque en realidad pues nadie me dijo que lo hiciera así. Bueno, pero ahora yo lo sé y ya veo que se ve pues bien, se ve bien si lo pones así en secuencia, así como lo viste, que el pétalo va así como encimita. Vaya. Okay, right at the end, when you have finished putting all your petals together, you just give a quick knot in the back. I mean, in the back, right in the middle of at the end of the petal, and you just give a simple sewing so that you can have your flower together and it will not fall apart. Bueno, ya al final, cuando ves que la flor ya se te acabó todos los pétalos, pues sencillamente le das una punzadita y una cosida para que se quede así toda bien pegada, bonita. Y ya, eso es lo que haces, ¿no? Así está. Puedes poner unos 8 pétalos en la parte de abajo de la flor, o puedes poner quizás unos 6 en la parte de arriba. Yo así le puse, pero como hice tantas flores, algunas tenían diferentes medidas. Bueno, hazla como tú quieras. Puedes ponerle 3 capas, puedes ponerle más si quieres, pero para mí 2 capas estuvo bastante bien. Creo que se ve bastante chévere. Y bueno, ya ahí depende de cómo tú lo veas. Vaya. Aquí estoy poniéndole cristal cortado porque me encanta, me súper encanta. Ponle tú lo que tú quieras. So now for the middle of the flower, you can choose whichever thing you would like, either pearls or crystals in this case, like I'm putting. You can put a brooch, you can put anything you like, anything. It's up to you. But I love crystals. That's why I'm doing crystals. And as you can see, I'm making the flower to be two layers. So if you want to, you can do it
that way as well, or you can put more, or you can simply use one. And as you can see, I'm using my peacock feather, and I'm just going to be gluing a few of those so that I can have this effect, because I really like the look of the feathers. And so you will see how they are put. It's very easy, and you will bend your fingers a little bit because it's not an option, but I'm sure you will survive. Bueno, como puedes ver aquí, ya cuando tengas tu flor ya cocidita, aquí le vas pegando los pedacitos de la flor de el pavo real, y te vas a quemar un poquito tus dedos porque pues no hay de otra. Aquí sí no hay de otra, hay que punzarle así con el dedo. Pero bueno, es una gotita y pues hay que aguantarse un poco. No pasa nada, no pasa nada. Y así es como queda. Mira qué linda, qué bonita, qué hermosa. Y ahora vamos a pegar en la parte de atrás, ¿ves? ¿Te acuerdas de los circulitos? Bueno, para estos son, para pegarlo atrás, y ya ahí le pegas cualquier cosa que se te ocurra, vaya. Puede ser, no sé, lo que tú quieras. Si le quieres poner una diadema, yo hice muchas cosas con esta, hice pasadorcitos para el cabello, le puse unos brochecitos, hice una pulsera, le puse un listón, entonces realmente lo que tú quieras. Bueno, pues si te ha gustado este video, dame manita arriba, deja un comentario bonito y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún otro video. If you enjoyed this video, please give me a big thumbs up, and I hope to see you next time. Goodbye.